Muy buenas noches, amada iglesia. Un abrazo muy especial desde lo profundo de nuestro corazón. Deseamos que el Señor continúe fortaleciendo sus vidas, sus corazones y continúe siendo el sustento que cada día trae una profunda esperanza a nuestro corazón. No olvidemos que lo que trae esperanza en nuestro corazón no es ver un cambio en las circunstancias, aunque Dios es bueno y maravilloso y siempre nos permite ver su favor en ellas, sino que lo que trae esperanza en nuestros corazones es ver a Dios, y que en este tiempo el anhelo de nuestro corazón sea verlo a Él,
Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Es algo que Dios ha dejado grabado en nosotros, ha dejado grabado en nuestras vidas para que le busquemos, para que clamemos su presencia, para que busquemos su rostro. Y en los tiempos en los que estamos viviendo, este llamado es intenso para nuestros corazones y para nuestras vidas. Cada vez estar más íntimamente unidos al Señor, cada vez estar ahí pegados a su corazón para conocerle, para poder entender que dependemos de Dios, que la manito hermosa del Señor es la que nos sustenta y nos sostiene, y como hizo Dios en el desierto con Israel, pues llevó 40 años en el desierto, pero que ese transitar en el desierto era necesario que fuera con los ojos puestos en Él, viendo cada día al Señor obrar, viendo, como dice la Escritura, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de manera que nos fortalecemos con su palabra y nos afirmamos cada día con ella, porque ciertamente todo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mis amados, no olvidemos que con todos los cierres que se han venido dando y todo el crecimiento que se ha dado con la pandemia estos últimos días, este próximo domingo que viene no tendremos reunión presencial, vamos a volver a tener reunión virtual, vamos a estar transmitiendo a las 10 de la mañana, si Dios así nos lo concede, nuevamente por Facebook, por YouTube. Allí puedes conectarte, no olvides, puedes disponer en tu casa el tiempo, disponer el escenario, disponer el corazón, disponerte con tu Biblia, disponerte con todo tu ser para que nos conectemos. Dios ha permitido que por estos medios recibamos su palabra, y bueno, gracias al Señor que no ha faltado su alimento para nuestros corazones. De manera que el próximo domingo, no olvides que en 10 de la mañana nos vamos a estar conectando por estos medios, y en el momento en que Dios nos guíe para realizar nuevamente las reuniones presenciales, vamos a estarles avisando, de manera que no olvidemos tener los cuidados naturales y seguir con la confianza puesta en el Señor, porque nuestras vidas están en las manos de Dios, como hemos mirado aún dentro de la palabra, que le podamos decir al Señor que nos permita mirar cuál es el número de nuestros días, de manera que podamos traer al corazón sabiduría, de manera que podamos entender lo pasajera que es la vida, pero cómo depende de Dios para cada uno de nosotros. De manera, mis amados, que oramos por la fortaleza de todas las situaciones que cada uno pueda estar viviendo, que venga una fortaleza al corazón para poder esperar, para poder ver, para poder confiar y para poder creer que Dios es nuestro ayudador, nuestro sustentador, y que nos ha guardado y nos ha escondido bajo su presencia. De manera que le invito para que oremos juntos. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche por el amor, la gracia y la misericordia con la que tú miras nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, que nos permites reunirnos una vez más en tu precioso nombre, con el anhelo y el deseo de que hables a nuestro corazón, de que tus palabras, que son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo, Señor, puedan ser percibidas en nuestro corazón, puedan, Señor, hallar cabida en cada uno de nosotros, y esas palabras den el fruto para lo cual tú las has enviado, y nos des dirección, y no nos permita simplemente sentarnos a recibir información, sino ser expuestos ante tu presencia, ante tu palabra viva y eficaz, y podamos, Señor, por esa palabra cada día ser transformados y cada día ser establecidos en el propósito maravilloso tuyo. Oramos, Dios, por nuestros hermanos, oramos por la salud, Dios de los cielos, de todos nuestros hermanos que hemos conocido que están enfermos, por la salud de don Héctor, de su esposa María del Socorro, de allí de su familia, de su casa, la salud de Oscar, gracias por la salud de María Elena, gracias por la salud de doña Omaira, de don Jesús, de doña Luz Marina. Gracias, amado y precioso Salvador, por el fortalecimiento que pones en la vida de Carlitos Izaza y su familia, por el fallecimiento de su tío. Gracias, Dios, porque en medio de todas las situaciones que podemos estar viviendo, en la economía, en la salud, en diversas situaciones, Padre, cada día el fortalecimiento de nuestro corazón viene de tu mano. Por favor, permítenos esta noche ser fortalecidos, Dios, al mirar tu palabra, ser fortalecidos, Dios, al derramar nuestro corazón delante de ti, al levantarte nuestras manos, al derramar nuestra alma, nuestro corazón como agua delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Padre, permítenos verte, permítenos ver tu gloria y permítenos ver tu corazón. Por favor, guíanos y dirígenos, te lo pedimos, en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Gracias, Señor amado,
Amén y amén, Señor. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Y hoy cantamos, eres digno, impresionamos al Rey, solo ante ti yo me inclino. Levantamos nuestra voz Para cantar. Padre, estamos muy agradecidos, Señor. Muy agradecidos, Dios, porque siempre con tu palabra traes fortaleza, traes consuelo, traes refrigerio, traes dirección, traes instrucción, corrección, enseñanza a cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos venir a ti para que hables a lo profundo de nuestro corazón, para que como aquel Job podamos decirte ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Vamos a estar ahí, Señor, tomados de tu mano. Vamos a estar ahí aferrados a tu corazón. Vamos a estar ahí pegados de Dios de los cielos, de ti, que eres la fuente de vida eterna, rogando que alumbres nuestro corazón, rogando que alumbres nuestro entendimiento, para que en tu luz veamos la luz, bendito Dios de los cielos, para que podamos deleitarnos, oh Dios, para que podamos alegrarnos, Señor, en ti, que eres el Dios de nuestra salvación, Señor amado, y que todas las circunstancias que vemos al presente, Dios, las podamos ver, Señor, pero aferrados a ti, las podamos ver, Señor, dependiendo de ti, conociéndote a ti, pudiendo escuchar tu voz, Señor, pudiendo, Señor, ser guiados por ti, pudiendo ver tu mano hermosa, cómo se está manifestando y dándonos a conocer quién eres tú a través de todo lo que está sucediendo. Gracias, Padre de los cielos, porque no hay nada que tú no obres si no tuvieras un propósito, y gracias porque tú tienes un propósito, Dios, con nuestras vidas. El propósito de formarnos, Dios, el propósito de establecernos cada día, Señor, es en la seguridad de quién eres tú, de cimentarnos sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo, de afirmarnos en este camino de la fe, donde no confiamos en nosotros mismos, sino en ti, que eres el hacedor de todas las cosas. Padre, agradecemos este privilegio que tenemos esta noche, Dios, de recibir tu palabra. Por favor, alumbra nuestro corazón y nuestro entendimiento con ella. Por favor, alumbra, Dios, nuestro espíritu, Dios, con esa luz maravillosa, con el resplandor de tu gloria a través de tu palabra, Señor. Como decía aquel Moisés, bendito Dios, rogando, muéstrame ahora tu camino para que te conozca, Dios, y que a través de tu palabra nos muestres cada día ese camino, donde te conozcamos cada día más, oh Dios de los cielos, y podamos descansar. Es en ti cada día, Señor, es vivir un deleite en tus brazos y en tu presencia. Señor, te damos gracias y te pedimos sabiduría en el nombre precioso, puro y santo de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya, mis amados. Estamos muy agradecidos con Dios. Nos ha venido hablando al corazón, nos ha venido enseñando cosas muy bonitas, porque esto es lo hermoso de la palabra. No olvides que hemos venido aprendiendo que
nuestra necesidad de escudriñar, nuestra necesidad de reunirnos para estudiar la palabra, para recibir el consejo de Dios, para recibir la instrucción de Dios, no es para estar mejor informados acerca de lo que dice la Biblia, como lo hemos visto en la vida de los discípulos, que de ellos no se decía que estaban bien informados acerca de quién era Jesús, sino que de ellos se decía que la vida de Jesús estaba en ellos. Y eso es lo hermoso, que lo que Dios quiere hacer a través de su palabra es cada día ir plantando más de la vida, más de la naturaleza, más del carácter, más del pensamiento suyo en cada uno de nuestros corazones. No olvides que nosotros en nuestra naturaleza caída y en nuestra vieja manera de vivir, asumimos muchas cosas en nuestro pensamiento y en nuestro corazón que no correspondían al pensamiento, al deseo, al corazón y a la voluntad del Señor. Pero bendita sea la gracia de Dios que nos viene transformando, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, allí donde dice que seamos transformados o que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué vamos a ser renovados? Por la palabra de Dios, por su palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra hermosa que cada día está obrando para establecer en nosotros la voluntad de Dios, para que no nos acomodemos a este mundo, a un mundo que cada día vive sin Dios, a un mundo que cada día vive a su manera, porque no olviden, no podemos ser creyentes a nuestra manera, no podemos ser creyentes conforme nuestra propia opinión, no podemos interpretar la palabra conforme nuestro pensamiento y nuestro gusto. No olvidemos que la Escritura no es la interpretación privada, sino que necesariamente es Dios mismo el que nos tiene que enseñar su palabra, es Dios mismo el que nos va dando claridad a través de ella. Por eso dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad. En la medida que vamos viendo la palabra de Dios y en la medida que Dios nos va permitiendo ahondar en ella, nos va llevando a entender cómo está íntimamente unida cada porción de la Escritura con cada porción para llevarnos a todo ese propósito y voluntad del Señor, comprobando, como dice la Escritura, cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y dónde vamos comprobando todo eso? Dios, ¿dónde nos ha dado ese instrumento para ir comprobando todo ese regalo tan maravilloso? A través de su hermosa palabra. Por eso venimos aprendiendo acerca de lo que es ser discípulos. Nuevamente vaya allí conmigo a Mateo, por favor, en el capítulo número 28, verso 18. Llevamos varias semanas estudiando acerca de este tema tan precioso de lo que es ser discípulos del Señor, de lo que ha sido el llamado de Dios para nuestras vidas, pero no solamente el llamado, sino también la encomienda de Dios para cada uno de nosotros, que Dios no solamente nos ha escogido y nos ha llamado para ser sus discípulos, como lo hemos visto allí expresado a través del Evangelio de Marcos, donde el Señor escogió a 12 discípulos para que estuviesen con Él y después enviarlos a predicar siempre, para que le conocieran, para que tuvieran allí con Él, para que Él se convirtiera en su anhelo, en su deseo, en su pasión, y después enviarles a anunciar a otros acerca de aquellos que ellos habían conocido, para que ellos también pudieran conocer a ese ser maravilloso que es el Señor. Porque cuando nosotros somos enviados a predicar, no olvidemos, no salimos a anunciarnos a nosotros mismos, salimos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice acá el verso número 18 de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda la autoridad la tiene el Señor. Y dice la Escritura, por tanto, con esa autoridad, con esa potestad, es que Él nos ha dado una orden, un imperativo, un verbo presente y permanente como el que aparece aquí. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No olvidemos que ser un discípulo es algo que necesitamos nosotros aprender, entender, recibir, en lo que necesitamos crecer cada día para poder también ser instrumentos en las manos de Dios, como ha dicho el Señor, para que vayamos y hagamos discípulos. Y no olvidemos que para hacer discípulos primero tenemos que ser discípulos, y es lo que Dios ha venido
cimentando en nuestro corazón y en nuestras vidas y nos ha venido enseñando de una manera muy especial. Como vemos a través de la palabra, ser un discípulo del Señor no es ser un mero aprendiz, no lo olvides, es alguien que ha recibido la vida de Dios y que lo que está haciendo ese discípulo es crecer en el conocimiento de esa vida que le ha sido depositada dentro de su corazón. A diferencia de todos los demás maestros que puedan haber sobre la tierra, que solamente pueden impartir sobre otros una teoría o pueden impartir conocimientos, lo que el Señor ha hecho, el Señor Jesucristo como el maestro de nuestras vidas, lo que ha hecho es impartir sobre nosotros vida, y esa vida que ha venido impartiendo es en la que nos está llevando a crecer, en la que Él nos está estableciendo, es la vida en la que Él nos está afirmando. Por eso nos vamos dando cuenta que el ser discípulo no es un llamado a ser alguien que sigue superficialmente al Señor, sino alguien que ha sido llamado a dejarlo absolutamente todo para seguir a su maestro, porque ahora su maestro es la fuente absoluta de su corazón, que este no es un simplemente postrarnos y doblar nuestras rodillas, sino que este es un humillar nuestro corazón bajo la poderosa mano de Dios, un humillar nuestro corazón delante de Dios, porque no olvidemos, podemos doblar nuestras rodillas sin que nuestro corazón se haya postrado, sin que nuestro corazón se haya humillado. Este es un asunto que, más que ser algo externo, eso no significa que no puedas arrodillarte, no significa que si vas a orar puedas tomar una posición de arrodillarte según Dios te guíe. Pero cuando hablamos de la actitud del corazón, estamos hablando de lo que pasa allá al interior nuestro, de lo que pasa allá en lo profundo de nuestro corazón y en lo profundo de nuestras vidas. Y que cuando hemos sido enviados a ser discípulos, se hace muy necesario que nosotros tengamos clara cada día la palabra del Señor en nuestro corazón, porque cuando vamos a enseñar y cuando vamos a hablar a otros, no olvide que el Señor nos envió a enseñar a otros las palabras que Él nos había enseñado. Y mire lo hermoso, no se trata de establecer mi propia enseñanza, ni mi propia visión, ni mi propio concepto de lo que es la vida cristiana, sino que necesariamente es poder entender que el discípulo necesita estar fundamentado en la palabra de Dios, y que lo que el discípulo hace cuando pone fundamento en la vida de otros, cuando enseña a otros, lo que hace es poner fundamento de la palabra de Dios, no de sus propios pensamientos, no de su propia opinión, no de sus propias concepciones. No olvidemos, estamos viviendo momentos donde el ser humano está lleno y plagado de opiniones dentro de su corazón, y aún dentro del cristianismo encontramos a cantidad de personas, y aún muchas veces erramos en el camino y muchas veces fallamos y nos equivocamos cuando adquirimos en nuestra propia opinión. Allá en Proverbios hay un consejo de parte del Señor donde dice que no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Dios y apártate del mal. Que de una manera muy especial eso nos lleva a entender que muchas veces nos equivocamos cuando apuntamos con nuestras propias opiniones y no nos apoyamos en la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos donde cada vez la inestabilidad es mayor. En todos los aspectos estamos viendo inestabilidad en la formación, en las comunicaciones, estamos viendo inestabilidad aún en lo que pasa dentro de la economía, inestabilidad en lo que pasa frente a los futuros gobiernos que estén por venir, frente, a tantas cosas que pueden generar mucha incertidumbre hacia el futuro. No olvide que todo lo que hace el hombre, las decisiones del hombre, el caminar del hombre es el que siempre puede generar incertidumbre, pero mire lo que hace la palabra de Dios. En la vida del discípulo va a generar certidumbre, porque cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aún los cielos y la tierra que ahora vemos, que dice la Escritura que están reservados para el fuego y que un día ya no van a estar porque vendrán cielos nuevos y vendrá tierra nueva, aún esta palabra va a seguir permaneciendo por la eternidad. ¿Y a dónde nos llama el Señor estar fundamentados? En su palabra, que permanece para siempre. Vimos de Jesús que aún en aquellos momentos donde enfrentó la tentación, dijo algo tan especial que tiene que ser un alimento y un sustento para nosotros en estos tiempos, mis amados, donde debemos de prestar más oído a lo que Dios ha expresado a través de su palabra
que oído a las multitudes de argumentos y la multitud de cosas que se dicen hoy a través de muchos medios que podamos, a través de los cuales podamos recibir información. Nos damos cuenta de una manera muy especial que la palabra nos ha sido dada para establecernos, y como expresó Jesús allí en la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y esta palabra ha salido de la boca, ha sido expresada de los labios del Señor. No olvide que la Escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Esta palabra vino directamente del corazón de Dios y ha sido dispuesta para llevarnos a conocer el corazón de nuestro Dios, para llevarnos a conocer el corazón de nuestro Salvador, el corazón de nuestro amado y precioso Rey. Pero es allí donde, mis amados, no olvidemos que nosotros hemos sido llamados a anunciar la palabra de Dios. Que cuando hablamos de la palabra de Dios, no olviden, no de la palabra que hemos sido informados. Esto de reunirnos aún por estos medios no es para que tú recibas información, es para que recibamos es dirección, para que recibamos es instrucción de la palabra. No olvide que ella hace un proceso en nuestras vidas, un proceso de enseñarnos, un proceso de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos, no solamente de que recibamos información, sino que Dios nos va llevando con su Espíritu a que esa palabra vaya siendo implantada, vaya siendo establecida, vaya siendo grabada en cada uno de nuestros corazones y en nuestras vidas. Que no es lo mismo hablar de la palabra de la que hemos sido informados que de la palabra que nos ha transformado. Que cuando nosotros estudiamos la palabra, la estudiamos para transformación, la estudiamos para que ella cambie nuestras vidas, para que ella transforme todo nuestro ser de una manera muy especial. Veíamos la semana anterior acerca de la sabiduría del discípulo, que en Santiago vemos que expresó con claridad que la sabiduría es expresada en las obras de nuestras vidas, en lo que se manifiesta en nuestras acciones, con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de estar sujetos a aquello que nos ha sido dado por Dios. Y Dios nos ha dado a conocer su voluntad para que nosotros nos sujetemos a ella. El que me ama, mi palabra guardará. En la medida que Dios con su amor va tocando nuestro corazón y nos va provocando a amarle, lo que va produciendo ese amor en nosotros es un sujetarnos a su palabra, es un sujetarnos a su voluntad, es conocerla no simplemente para ser oidores, sino como expresó Santiago, para ser hacedores de la palabra de Dios. Y vimos que hay dos fuentes de sabiduría: la sabiduría natural, la del hombre, que hace muchas cosas, pero que no toma en cuenta a Dios dentro de su vida. Y vimos la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que produce un fruto espiritual dentro de nuestras vidas para la gloria de Dios en la vida del discípulo. Pero necesitamos ir creciendo en esto e ir avanzando en todo este llamado que Dios nos ha hecho, porque no olvidemos que nosotros vamos a experimentar un doble testimonio en nuestras vidas cuando empezamos a recibir de parte de Dios, como nos lo enseña la Escritura, un doble testimonio. Si miramos ahí en lo que la palabra de Dios expresa, dándonos claridad de que esto no es un asunto de labios, que no es un asunto simplemente de palabras, sino es un asunto del obrar del Espíritu de Dios en cada uno de nuestros corazones y en cada uno de nosotros. Vamos a dar cuenta cómo la palabra de Dios y cómo nosotros vamos a recibir un doble testimonio en aquello que hemos recibido de parte de Dios, llamados a ser discípulos y después enviados para hacer discípulos. Primero ser y después hacer. Primero recibimos un testimonio en nosotros acerca de Dios y un testimonio de Dios. ¿Quién trae ese testimonio a nosotros? El Espíritu de Dios es el que trae ese testimonio a nuestras vidas y es el que trae ese testimonio a nuestros corazones. Ahí en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo número 16, la palabra de Dios declara que es el Espíritu de Dios el que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y también en Juan nos recuerda de una manera clara ese testimonio que el Espíritu de Dios da a nuestros corazones, donde nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
y nos empieza a dar un testimonio especial, que esto no fue por voluntad de carne, no es por voluntad de sangre, no es por voluntad del hombre, es por la voluntad de Dios, que nosotros somos hechos hijos de Dios. Entonces empezamos a recibir un testimonio como discípulos en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Pero también por el Espíritu de Dios es que nosotros empezamos a dar testimonio acerca de la obra maravillosa de Dios, acerca de esa obra maravillosa de Dios. Como dice allí 2 de Corintios, si me acompaña, 2 de Corintios, en el capítulo número 4, 2 de Corintios, en el capítulo número 4, verso 5. No olvide, el Espíritu Santo es el que da testimonio a mi espíritu de cómo he sido hecho hijo de Dios. Y ese testimonio es el primero que yo recibo. Pero después el Espíritu de Dios va a testificar a través de mi vida acerca de quién es Dios, acerca de la obra de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios en el capítulo número 4, en el versículo número 5. Dice la Escritura: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y mira lo hermoso, aquí vamos a empezar a darnos cuenta cómo el Señor empieza a darnos un testimonio, pero también cuando nos envía a ser discípulos, Dios va a manifestar a través de nosotros un testimonio. Y todo ese testimonio viene de parte de Él, porque no solamente nosotros testificamos a través de la palabra que hablamos, sino también testificamos a través de la palabra que Dios va dejando escrita en nuestros corazones. Cuando hablamos de la palabra escrita en nuestros corazones, es esa palabra que ha ido transformando toda nuestra vida para la gloria de Dios. Es esa palabra, no olvidemos que de los discípulos se dijo que no estaban bien informados acerca de Jesús, sino que en ellos se veía la vida de Jesús. No olvidemos que aunque los veían como hombres del vulgo, que aunque los veían como hombres sin letras, se maravillaban de lo que veían en ellos, porque decían, estos hombres han estado con Jesús. O sea, se veía que ellos no evidenciaban tener un conocimiento académico, sino que ellos evidenciaban era tener una vida que se estaba manifestando. Y qué hermoso cuando la iglesia empieza a vivir es en esta dimensión, en la dimensión no académica, donde podemos decir muchas cosas acerca de la Biblia, sino en esa vida que va evidenciando que el corazón cada vez está siendo llevado a estar completamente rendido ante su Creador, completamente rendido ante el Señor. Vayamos entonces a mirar allí en Marcos, en el capítulo número 16, en el versículo, Marcos, capítulo número 16, versículo número 15. Porque nosotros necesitamos entender cómo el discípulo necesita tener claridad de cómo la obra de Dios está siendo hecha en él, en su corazón, para que de esa misma manera pueda anunciar con claridad cómo la obra de Dios va siendo hecha en la vida de otros corazones. Entonces, necesito tener claridad de esto. Mire lo que dice 16:14, que esto complementa. No olvidemos que la Escritura dice: la suma de tu palabra es verdad. Esto complementa y nos va dando más claridad de aquello que Dios encomendó allí en Mateo 28, cuando envió a los discípulos a ser discípulos. Y mire lo hermoso, tenemos que tener claro el mensaje. Necesito tener claridad sobre la obra de Dios, de cómo esa obra está siendo hecha en mí, para poder anunciar también a otros a esa obra. Porque a veces anunciamos muchas veces aquello que no tenemos claro, y muchas veces que no hemos degustado dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. Alguna vez compartimos un ejemplo que hay momentos donde puede causar risa, pero muchas veces nos muestra la realidad en la que muchas veces vivimos la iglesia. Un hombre estaba narrando con mucha alegría acerca de cómo la experiencia de estar frente al mar era maravillosa. Poder estar en la playa, poder coger la arena, poder hacer un roto ahí en la playa y poder meterse y sentirse cubierto de arena y tomar el aire y poder sentir cómo a la orilla del mar
el aire tiene un olor característico por causa del mar que está ahí tan cercano, que el mar hace que haya un ambiente como especial y poder sentir las olas y poder sentir cómo lo levantan y poder sentir cómo es el sabor del agua del mar y bueno, y este hombre está contando con esa emoción todo eso y alguien le pregunta: ¿y cuándo fuiste al mar? Dijo: no, lo leí en un libro. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces no hemos estado experimentando la palabra de Dios en nuestro corazón, sino que muchas veces simplemente lo que tenemos es lo que leímos en un libro. Y tal vez porque no hemos dispuesto nuestro corazón para correr a los brazos de Dios. Dios no nos quiere llevar a vivir en un mundo ficticio. No olvide que hoy el mundo y cómo se mueve la sociedad de hoy, la sociedad le gusta vivir en lo ficticio. No olvide que hoy ha empezado a volverse cada vez más masivo lo virtual. Lo virtual, lo que nos permite ver una cantidad de cosas que están ahí plasmadas, pero que terminan siendo irreales, que no son el mundo real, mis amados. El mundo del Facebook, el mundo de las redes sociales, todo ese mundo virtual no es el mundo real, mis amados. El mundo real es el mundo de Dios. Este es el mundo verdadero y es el mundo al que Dios nos está llamando a experimentar. No nos está llamando a que nosotros contemos lo que leímos en un libro, sino que Dios nos está llamando es que a través de estas palabras empiecen a volverse vida en nuestro corazón. Y allí es hacia donde Dios nos está llamando para transformarnos de una manera poderosa y de una manera extraordinaria. Por eso dice aquí en el 16:15 de Marcos, dice: y les dijo: id por todo el mundo. Esto hace parte de la gran comisión. Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué fue lo que ellos fueron enviados a predicar? El evangelio, toda la obra de crucifixión, toda la obra de muerte, toda la obra de sepultura, toda la obra de resurrección de Cristo. Y por toda esa obra maravillosa, lo que nosotros hemos recibido y cómo hemos sido pasados de muerte a vida a causa de ese amor tan glorioso que se ha manifestado a través de esta obra hermosa. A veces consideramos que hemos oído tanto acerca de la obra de la cruz que ya ni nos sorprendemos cuando escuchamos algo, pero porque vamos perdiendo de vista la riqueza y la profundidad de esto tan poderoso que nos ha acercado al corazón de Dios, que nos ha traído para ser uno con el Maestro, que nos ha traído para tener una relación personal con Él. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. De manera que mire lo hermoso. Recibimos primero como discípulos un testimonio ¿de qué? Del Evangelio, de la obra con la que Dios me ha rescatado y me ha acercado a Él. Pero después me envía a dar testimonio, no olviden, no de mí, sino de ese Evangelio, de esa obra maravillosa que es por medio de la cual Dios está cambiando y transformando vidas de una manera muy especial. Y si pasa allá al verso número 20 de Marcos 16, dice: y ellos salieron, predicaron, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Miren lo hermoso. Entre el mandato que está ahí en el verso número 15 y lo que sucedió en el verso número 20, entre el mandato y la ejecución pasó un lapso de tiempo. Aunque los versículos están muy cercanos el uno del otro, tenemos que entender que se sucedió un lapso de tiempo. Y un lapso de tiempo donde el Señor les había advertido algo que era necesario que aconteciera en la vida de los discípulos, en la vida de esos discípulos que le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que iban a ser instrumentos de Dios para anunciar el Evangelio, para predicar la palabra, para llevar las buenas nuevas, para anunciar aquel mensaje maravilloso que es el que libra
a una persona de vivir una eternidad sin Cristo, una eternidad separado de Dios, y que lo trae y lo une es al corazón de Dios, que lo trae y lo une es al corazón del Padre. No olvidemos que nadie puede ir al Padre sino por Jesús, y Jesús ha sido la provisión que nos ha sido dada. Si vamos por favor allá a Hechos, por favor, entonces nos vamos a dar cuenta lo que sucedió en este lapso de entre el verso 15 y el 20, entre el ir y predicar y lo que ellos hicieron al salir e ir y empezar a estar predicando por todas partes. Ese lapso que se hace muy necesario, mis amados, en nuestro corazón, que hace parte del tema que estamos estudiando en esta noche, y es acerca de la llenura que necesita el discípulo, y es la llenura del Espíritu Santo dentro de su corazón. Hechos, en el capítulo número 1, en el verso número 4, dice que en las últimas apariciones, en la última aparición que el Señor hace a sus discípulos, donde se presenta y donde, como Lucas lo narra ahí en el libro de los Hechos, manifiesta que han habido pruebas que no dejan la más mínima duda de la resurrección de Cristo y de cómo Cristo se les ha presentado vivo. Y ya en esos últimos instantes donde el Señor ya va a ascender al cielo, Él les advierte algo a aquellos a los que les está dando una encomienda. No olviden que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. Y dice, verso 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mira lo hermoso. Ellos necesitaban esperar algo, necesitaban ser revestidos de lo alto, porque no olvidemos, para ser discípulos de Dios, tiene que acontecer algo de lo alto en mi corazón. Y para ser enviados a ser discípulos, tiene que haber sucedido eso dentro de nuestras vidas. Porque mire lo que dice ahí en el versículo número 8. Pase al versículo número 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. No olvidemos que el ser discípulos y el hacer discípulos no es una tarea que se hace con los recursos humanos, con los recursos naturales. No es algo que se hace con la capacidad y la fuerza humana. Es algo que necesariamente depende del poder de Dios, depende de la presencia maravillosa de Dios, porque no olvidemos, se trata de la vida de Dios en nosotros, y es algo que solamente Dios puede hacer dentro de nuestras vidas. Entonces, en ese lapso entre que fueran y predicaran el Evangelio y que ellos salieron, pasó algo que necesitaban, y es que el discípulo necesita ser lleno del Espíritu Santo. El discípulo necesita estar revestido de la vida de Dios. Todo lo que iba a suceder en los discípulos y lo que iba a suceder a través de la vida de los discípulos iba a suceder de una manera muy especial a través del Espíritu de Dios. Era el que iba a hacer posible lo que iba a suceder en ellos, y era el que iba a hacer posible lo que iba a suceder a través de ellos. ¿Te das cuenta de esto tan hermoso? Porque muchas veces nosotros hemos caminado o hemos tratado de hacer todas las cosas en nuestra fuerza y en nuestra capacidad. Pero había algo aquí que tenía que acontecer en el corazón de ellos, en el corazón de los discípulos. Entonces vamos a ver hoy dos aspectos que tienen que ver con esto, de la vida del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos ha sido dado de una manera tan especial y de un regalo tan maravilloso, para que Dios nos vaya dando claridad y nos permita, en medio de todas las distorsiones que a veces se hacen respecto o en relación con la vida, con la llenura, con el bautismo del Espíritu Santo, podamos ir recibiendo luz, porque el discípulo necesita ser equipado por Dios, y es equipado por Dios, pero es equipado por Dios a través de su vida misma, y la vida impartida por Dios ha sido su Espíritu. No olvidemos que el Señor dijo que primero venía Jesús, que era Emmanuel, Dios con nosotros. Como hombre, Él estaba en medio de sus discípulos, pero que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador,
que cuando viniera el Consolador, Él nos guiaría al conocimiento de toda la verdad. Pero ya la venida del Consolador no sería Dios con nosotros, sino ahora sería Dios en nosotros. Y mira lo hermoso. Dios, con la venida de su Espíritu, nos iba a llevar algo mucho más profundo en Él. Porque de esto Dios nos ha hecho partícipes a los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos. Nos ha hecho partícipes de su vida. Porque nosotros podemos decir con claridad que no hemos visto físicamente a Jesús como lo hicieron aquellos 12 discípulos y la gente que estuvo en la época en que Jesús se manifestó como hombre sobre la tierra. No le vimos físicamente, pero nosotros sí hemos recibido la vida de Dios, la vida del Espíritu de Dios, que es la que testifica a nuestras vidas sobre esa obra maravillosa de Cristo, y es la que testifica a través de nuestras vidas sobre esa obra maravillosa a la vida de otros, para instruirnos y enseñarnos ese camino maravilloso de el Señor. Primera de Corintios, si vamos allí en el capítulo número 12, vamos a hablar, no vamos a ahondar mucho en esta parte, pero vamos a dejar algunos aspectos que nos van a ayudar a tener claro en este aspecto, y es Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 13, nos habla de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que el bautismo del Espíritu Santo hace dentro de cada una de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones? Porque no olviden que somos los hombres los que muchas veces hemos llenado de misticismo las cosas de Dios cuando las hemos llevado a otras dimensiones y las hemos perdido de vista de cómo Dios las dispuso a través de su hermosa palabra. Dice Primera de Corintios en el capítulo número 12, en el versículo número 13, dice la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando el Señor tuvo un encuentro con aquel Nicodemo, de una manera muy especial frente a aquella conversación que tuvo con él, donde el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo, que naciera de lo alto, frente a una pregunta frente a la que se vio tambaleando aquel Nicodemo, porque no entendía ese lenguaje espiritual al que el Señor se estaba refiriendo respecto al nacer en el Espíritu por el poder de Dios en nuestros corazones. Y entonces empezamos a dar cuenta que todo aquel que ha nacido de lo alto ha sido bautizado con el Espíritu Santo. O sea, sin ese bautismo, sin esa venida del Espíritu Santo, el nacer de lo alto no es posible. Una persona no nace de nuevo porque un hombre le diga naciste de lo alto. Nace de nuevo porque es el Espíritu de Dios en el momento destinado por Dios, que esa persona nace por el poder de Dios y nace para la gloria y la alabanza de Dios. Esa persona, como dice aquí, si lo leemos con entendimiento, dice: porque por un solo Espíritu, ¿cuál? El Espíritu Santo de Dios, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. O sea, ¿qué es lo que nos hace miembro del cuerpo de Cristo? No olvidemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Lo que nos hace miembros de la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo, con el que somos sellados en el momento en que Dios nos hace nacer de nuevo, en el momento en que Dios nos hace nacer de lo alto. Ese es el bautismo, cuando Dios viene y pone el sello de su Espíritu en nuestro corazón. Por esa razón, o sea, yo no soy parte del cuerpo de Cristo porque yo aparezco en la lista de miembros de una congregación. No, yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia universal del Señor, porque el Espíritu de Dios es el que me ha puesto y me ha hecho parte de ese cuerpo, como dice aquí, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a todos se nos dio de el Espíritu Santo, a todos se nos dio. Miremos de una manera tan especial esto. Han acontecido manifestaciones hermosas del Señor, pero la misma palabra nos va dando claridad de parte de Dios. Cuando vemos allí en Hechos la manifestación, el Señor les dijo que esperaran
la manifestación del Espíritu Santo, porque Él vendría sobre ellos y recibirían poder para poder testificar. Aquel que les iba a dar testimonio a ellos, pero aquel también que iba a dar testimonio a través de ellos, de la obra de ¿quién? De la obra gloriosa del Señor de Cristo, del poder maravilloso de Dios, de quién es Dios. Y cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, dice la Escritura que allí hubo una manifestación donde los discípulos empezaron a hablar en lenguas, pero de una manera especial. Aunque los discípulos empezaron a hablar en lenguas, la Escritura no dejó especificado que cada vez que alguien hablara en lenguas o que alguien tenía que hablar en lenguas para que eso confirmara que había sido bautizado en el Espíritu. No, porque la palabra de Dios, como leímos ahí en 1 de Corintios 12:13, dice, porque todos fuimos bautizados en un mismo ¿qué? En un mismo cuerpo, aunque Dios permitió que allí hubiese esa manifestación, pero también dice que la manifestación de ese bautismo hizo que los discípulos hablaran con denuedo la palabra de el Señor, la palabra de Dios. Y también allí en Corintios dice la Escritura que no todos hablan en lenguas. Entonces eso significaría que la palabra no dice una cosa en una parte y en otra, no, de una manera muy especial. La llenura el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con ese hablar en lenguas, aunque Dios permitió que allí en Hechos hubiera esa manifestación de esta manera, sino que Dios lo que ha hecho es que el bautismo del Espíritu Santo es el que hace que yo sea hecho parte del cuerpo de Cristo, el que hace que yo haya nacido de lo alto de nuevo, el que nace del Espíritu, por el obrar del Espíritu de Dios, por el obrar de aquel que levantó a Jesucristo, el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, que es el que pasa de muerte a vida a cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta que allí Dios permitió una manifestación particular, pero no dejó esa condición para que entonces cada persona que recibiera el bautismo del Espíritu Santo entonces tendría que hablar en lenguas. No, porque como dice ahí en Corintios el apóstol Pablo, dice, ¿hablan todos lenguas? Dejando evidencia de que no todos iban a hablar en lenguas, pero todos sí íbamos a recibir el Espíritu de Dios, porque unos recibieron el Espíritu de Dios con espíritu de sabiduría, otros recibieron de Dios a través de su Espíritu para presidir. Bueno, recibieron diferentes dones a través del Espíritu de Dios, diferentes manifestaciones del Espíritu del Señor. Pero no olvidemos, el bautismo lo que hace es hacerme parte del cuerpo de Cristo, y por eso este capítulo 12, verso número 3, vuélvalo a leer, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, fuimos todos puestos en el cuerpo de Cristo, fuimos todos puestos allí de una manera muy especial. Segunda de Corintios, vaya allí, vamos a mirar otras dos porciones que nos puedan ayudar a tener más claridad con esto, donde dice, mire lo hermoso, en Segunda de Corintios, en el capítulo número 1, en el versículo número 21, mira lo hermoso que dice acá. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mire lo hermoso, cuando Dios trae salvación a nuestras vidas, lo que hace es poner un sello, y ese sello es el sello de su Espíritu en nuestras vidas. Allí es donde, por ese bautismo, es que somos hechos partes del cuerpo de Cristo. En Efesios, si me acompaña allí leerlo, que quiero que leamos esta otra cita que también es muy clara en este aspecto y nos da mucha claridad. Esta sí que es hermosa y nos da mucha claridad de esto. Mira lo que dice 1:13 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren lo hermoso, cuando Dios nos llevó a ese momento de creer en él, de poner la mirada en él,
de una manera especial puso un sello, como dice aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, verso 14, que es el arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que ha hecho posible que yo sea parte del cuerpo de Cristo, lo que ha hecho posible que yo sea parte de la iglesia de Dios, es que Dios me ha sellado con su Espíritu. Ese ha sido el bautismo de Dios sobre nuestras vidas. Por ese bautismo hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, hemos sido hechos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero juntamente con eso, Dios habla de ese segundo aspecto que tiene que ver. El primero, que es el bautismo, que es por medio del cual yo soy hecho parte del cuerpo de Cristo, por el que soy adherido al cuerpo de Cristo, por el que tengo un sello de parte de Dios en mi vida. Pero dice la Escritura que hay un segundo aspecto muy importante, y es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. La llenura del discípulo es la llenura del Espíritu de Dios, la llenura de la presencia maravillosa del Señor. Y esto es tan importante, mis amados, en nuestras vidas, es tan importante en nuestro caminar, es tan importante en nuestras vidas, porque nos lleva a poder entender este caminar al que hemos sido llamados y esta relación íntima a la que Dios nos ha convocado con Él, y en la que Dios cada día está obrando y está formando y está forjando nuestras vidas de una manera muy especial. Un pintor, muchos años atrás, hizo dos cuadros. Un cuadro era de la figura de Jesús. Era muy hermoso, expresaba muchas cosas bonitas, ese cuadro inspiraba. Pero por otro lado, hizo otro cuadro que era la misma expresión de Jesús, pero un cuadro en el que necesariamente estaba deformada completamente toda la figura. Y este hombre que hizo esos dos cuadros los llevó a una exposición. Y cuando estaba allí en la exposición, alguien de los que había asistido le preguntó cuál era la razón o por qué esos dos cuadros, siendo que habían sido dispuestos para manifestar la misma imagen, los dos manifestaban una imagen tan diferente. Porque uno manifestaba una imagen tan clara y tan inspiradora, pero porque en el otro se veía todo completamente desorganizado, se veía totalmente deforme la imagen en esa otra figura, si lo que él había tratado de plasmar en ese cuadro era la misma figura de Jesús. Y este hombre, sonriendo, expresó con claridad: cuando nosotros tenemos directamente la fuente, que es Dios, vamos a empezar a ver la belleza. Y cuando Dios mismo es el que se va revelando a nuestro corazón, como se ha manifestado a través de las Escrituras, la imagen clara de Cristo lo que hace es inspirarnos para buscar a Dios. Eso es lo que representa esta primera imagen clara. Pero la segunda imagen, en la que la figura está toda deformada, esta imagen es la imagen que la iglesia muchas veces da al mundo acerca de quién es Cristo. Y muchas veces se da porque como no tenemos una imagen clara de quién es Dios, terminamos dando una imagen deforme hacia afuera acerca de quién es el Señor. Y por eso el discípulo ha recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que le va a dar claridad de la obra que ha sido hecha en favor de Él y que está haciendo en Él, para que cuando esa obra sea expresada a otros, sea expresada con claridad. Porque necesito entender que yo soy absolutamente deficiente para hacer la voluntad de Dios. Y allí yo necesito la ayuda del Espíritu de Dios. Yo no tengo la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Por eso el discípulo necesita la llenura del Espíritu Santo, porque en sus fuerzas el discípulo no puede hacer la voluntad de Dios. No olvidemos que se va a enfrentar a algo que se sale de sus manos, a algo que solamente el poder de Dios puede hacer. No olvidemos lo que el Señor expresó allí en Juan 15,
cuando estaba hablando de la vid verdadera. Y cuando hablando allí de la vid verdadera, habló de que necesariamente nosotros separados de Él, nada pudiéramos hacer. Y en Romanos 8:8 también la Escritura dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios, mis amados. Sin el Espíritu de Dios es absolutamente imposible manifestar la vida de Dios. Es absolutamente imposible hacer la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice que el hombre natural no puede ni está capacitado para hacer la voluntad de Dios. No puede entender las cosas de Dios porque han de discernirse espiritualmente. Y no puede agradar a Dios porque humanamente el hombre no puede agradar a Dios. Solamente el hombre lo puede hacer estando lleno de Dios. No olvide que yo soy absolutamente deficiente para hacer la voluntad de Dios. De manera que la llenura del Espíritu Santo en mi vida es una necesidad. Es una necesidad permanente, es una necesidad que necesito experimentar. Pareciera una redundancia, pero es una necesidad profunda dentro de mi corazón, es una necesidad intensa dentro de mi vida. Vamos a ir viéndolo a través de la palabra, porque necesito también ir entendiendo no solamente que yo tengo incapacidad para hacer la voluntad de Dios en mis fuerzas, y que el que me capacita para hacer la voluntad de Dios es el Espíritu de Dios, sino que también necesito entender con todo mi corazón que yo necesito ser absolutamente dependiente de Dios en todo para hacer la voluntad de Dios y para manifestar la voluntad de Dios. Cuando vamos escudriñando la palabra de Dios, vamos a ver esto en muchos aspectos muy claros que nos permite ver esto, y por qué era necesario que el Espíritu Santo viniera, y por qué era necesario que entre ir y predicar el Evangelio y el momento en que salieron, viniera esa llenura y ese entendimiento de por qué ellos no podían hacer esa obra en sus fuerzas y por qué necesitaban ser absolutamente dependientes de Dios por medio de su Espíritu, Porque, amados, el discípulo necesita manifestar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no es algo que nosotros producimos. Es algo que, como explicaba no hace mucho el pastor Wilson, es algo que nosotros llevamos, pero no lo producimos. Es algo que nosotros podemos manifestar, pero no se originó en nosotros. Tiene que ser depositado en nosotros. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Para manifestar, yo necesito ser absolutamente dependiente del Espíritu de Dios para poder manifestar el carácter de Dios. Porque como dice la Escritura, más el fruto del Espíritu, hablando de lo que el Espíritu de Dios produce, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire lo hermoso. Si yo necesito ser transformado en el carácter y que el carácter de Dios se manifieste en mi vida, necesito ser absolutamente dependiente del Señor. Si yo voy a testificar de Dios, como dice allí Hechos capítulo 1, versículo número 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, para poder dar testimonio acerca de Dios, no es algo que yo pueda hacer en mis fuerzas, es algo en lo que necesito una absoluta dependencia de Dios. Y también para orar, que es una profunda necesidad en la vida del creyente. Como dice la Escritura en Romanos 8, donde dice que como hemos de pedir como conviene en nuestra debilidad, no lo sabemos, pero es el Espíritu mismo el que intercede por nosotros. Necesariamente es una vida de absoluta dependencia y por eso necesito llenarme de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de su presencia. Y donde quiera que vayas escudriñando la Escritura, te vas a dar cuenta que la Escritura siempre nos enseña una absoluta dependencia de Dios, una total dependencia de Dios. Y ahí es donde la llenura del Espíritu Santo es una profunda necesidad en la vida del ser humano, en la vida del discípulo, en la vida del creyente. Efesios, en el capítulo número 5, si me acompañas allí, Efesios 5:18,
Efesios 5, 18 y 19. Mira lo que dice la Escritura. 5, 18 y 19 dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo hermoso. Pablo aquí, en Efesios, que va unido a lo que el Señor expresa allí en Gálatas, donde dice que no andemos en la carne, sino que nuestro caminar sea un caminar en el Espíritu. Y ese caminar en el Espíritu es un caminar donde haya esta cada vez llenura, esta plenitud del Espíritu de Dios, que vamos a ir entendiendo un poco más al escudriñar qué es la llenura del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, porque nos damos cuenta que esto aquí es una orden, que en este pasaje Pablo nos deja ver la necesidad que tiene el creyente de vivir en todo tiempo, permaneciendo con esa plenitud, con esa llenura, con esa influencia que trae el Espíritu Santo de Dios sobre su vida, con esa influencia de Dios sobre su corazón. Y el Espíritu de Dios, no olvidemos que el Espíritu de Dios se manifiesta y obra a través de la palabra del Señor. Olvidemos lo que Jesús nos advirtió cuando viniera el Espíritu Santo, nos recordaría todas las palabras que Él había dicho y nos guiaría al conocimiento de toda la verdad. Y ese conocimiento sería aún experimentar, aún tener la vida de esa verdad establecida en nuestro corazón. De manera que vemos que aquí hay una porción o es aquí como una orden de parte de Dios, porque dice aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esa es una orden, no es una opción aplazable, no es algo que si el creyente quiere o no quiere, si se dispone o no se dispone, no, es una profunda necesidad en la vida espiritual del creyente, porque el creyente no puede hacer la obra de Dios. La obra de Dios solamente puede ser hecha por Dios mismo en el creyente y por Dios mismo a través de la vida del creyente. Muchas veces el desánimo al corazón viene porque hacemos las cosas en nuestras fuerzas, y como tal vez no se dieron como esperábamos o no se dieron como queríamos, entonces nos desanimamos, pero no lo hicimos en la dependencia de Dios. Y allí es donde el discípulo necesita aprender sobre esta necesidad, como dice acá, que seamos llenos de el Espíritu Santo, que seamos llenos del Señor. Y vamos a ver aquí en el versículo número 19, miren, que ser llenos del Espíritu Santo produce algo especial en la vida del discípulo, produce un lenguaje en la vida del discípulo, porque dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire, el Espíritu Santo no produce un lenguaje religioso, que es el que a veces nosotros asumimos, que muchas veces decimos con nuestros labios tantos versículos bíblicos, pero tantas veces nuestro corazón está tan lleno de queja. En estos últimos días que uno se encuentra con muchas personas aún creyentes y que como el mundo, lo que brota de primerazo es la queja en los labios de la situación, de lo que acontece, bueno, toda esta cantidad de cosas, y he venido compartiendo con los que Dios me ha permitido. Amados, creo que es tiempo de que si nosotros vamos siendo llenos de Dios, en medio de todo lo que estamos viviendo, haya un lenguaje diferente en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no depende de las circunstancias, depende de Dios, del Dios que tiene el control de las circunstancias, que es diferente. En medio de ellas, no olvidemos que una de las cosas que le apareció, que le pasó a los discípulos, fue que en medio de la tormenta despertaron a Jesús diciéndole que no tenía cuidado de ellos, y cuando apaciguó la tormenta, hizo que el mar se aquietara, ellos se dieron cuenta de algo: no sabemos realmente quién es Dios, quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen. No nos hemos percatado de que en nuestra barca
estaba el que tiene el señorío de todas las cosas. Es que el que tiene el señorío sobre esta tormenta es el Señor. Él fue el que hizo que se levantara la tormenta, y Él es el que hace que la tormenta vuelva y se calme. De manera que entonces mi mirada no puede estar en la tormenta, sino en el Señor, que tiene el control y la soberanía de todas las cosas. El control y la soberanía de todas las cosas. Entonces vemos aquí cómo el ser lleno del Espíritu Santo dice que va a producir un lenguaje, no un lenguaje religioso de versículos y de un descontento en el corazón, sino, como dice la palabra, fruto de labios, o sea, que se expresa con los labios algo que está aconteciendo en el corazón, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos, ¿qué? Espirituales. Mire lo hermoso. El lenguaje de ir entendiendo, como dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme su propósito son llamados, han sido escogidos para ser formados conforme a la imagen del Señor. Entonces mire, cuando entendemos que con todo Dios tiene un propósito en nuestras vidas, necesariamente eso va a producir, hay cosas que nos hacen llorar, y tienen un propósito hermoso de quebrantar fortalezas en nuestro corazón y de llevarnos a ver la gloria del Señor, de llevarnos a ver el amor maravilloso de Dios, de llevarnos a experimentar ese amor sublime del Señor. Pero si te vas adelantando al verso número 20, te vas a dar cuenta que la llenura del Espíritu, mire también que produce en el corazón y en el espíritu del creyente, produce contentamiento, porque vemos que aquí el contentamiento está expresado es en gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Mire lo hermoso, produce un lenguaje diferente, y ahora produce un lenguaje de gratitud y de contentamiento, porque vemos la mano y el cuidado del Señor sobre nuestras vidas. No olvidemos, ya estamos en las manos de Dios, pero el discípulo necesita entender esto. En las manos de Dios estuvo todo el tiempo Israel en el desierto, pero Israel no quiso reconocer a Dios dentro de su caminar, a Dios dentro de su vida, y frente a cualquier adversidad siempre lo primero que emanaba era la queja. Necesariamente se decaba. No olvidemos que junto con la multitud del pueblo de Israel también se mezcló mucha gente que no era del pueblo, y muchas veces ellos se levantaban en queja y contagiaban al pueblo de Dios de esa queja. Mis amados, el mundo está con queja y desesperanza porque ciertamente no tienen a Dios en su corazón, pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón hay una esperanza viva en nosotros. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sustentador. Y miren lo que hace la llenura del Espíritu Santo, nos lleva a permanecer dándole gracias a Dios. Y mire, ahí en el verso número 21 en adelante, lo puedes leer en casa, no lo vamos a leer todo, pero nos vamos a encontrar que allí, en esa llenura del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a producir un sometimiento en nuestro corazón conforme al temor de Dios, en todas las áreas. Porque si usted va leyendo ahí donde dice en el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, viene hablando de ser llenos del Espíritu Santo y lo que esa llenura va a producir dentro del corazón y dentro de nuestras vidas. Un sometimiento en el hogar, un sometimiento como esposo, un someternos como hijos, un someternos como dice ahí, como siervos, un someternos a Dios como amos, en cualquier área donde estemos sujetos, sometidos. Porque mire lo hermoso, esto nos deja ver que la arrogancia y la petulancia, que la altivez, que la soberbia en el corazón no hacen parte de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu de Dios, una vida llena del Espíritu de Dios, sí hace que nosotros podamos descansar en Él. Ser llenos, mis amados, del Espíritu de Dios. No lo podemos contemplar como si estuviéramos viendo un recipiente. No es algo como esto. A veces lo podemos pensar así. Que entonces esta persona está medio vacía de Dios, o si el vaso estuviera en la mitad, entonces estaría medio llena, o si el vaso está hasta arriba, entonces está lleno de Dios. No, así no se puede, así no es como está experimentada la llenura del Espíritu de Dios. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu de Dios, no es cuánto tiene la vasija,
Lo que hablamos de la llenura del Espíritu de Dios es estar bajo el control del Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, donde el Espíritu de Dios es el que tiene el control de nuestros corazones. No olvidemos que como discípulos vamos a aprender algo muy importante, que no es que nosotros somos cristianos para tener a nuestra disposición a Dios, sino que somos creyentes para que nuestras vidas estén a disposición de Dios, que es muy diferente. Porque muchas veces eso es lo que nos ha llevado a tomar las cosas diferentes. Que creemos que Dios es para atender todo lo que querramos y todo lo que necesitemos, y nos olvidamos de que hemos sido llamados es para estar al servicio de Dios. No olvide esto tan especial. El discípulo necesita entender que no tiene un Dios a su disposición, sino que su vida está a disposición de Dios, a disposición de Dios. Y ser lleno del Espíritu de Dios significa que el Espíritu de Dios es el que tiene el control de mi vida, porque mi vida ahora está a la completa disposición de Dios, para que no sea mi voluntad, sino para que sea su voluntad establecida en mi corazón. Mis amados, ya vamos a terminar por hoy. Para ser lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos va dando unas pautas. No olvidemos, el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nacemos de lo alto, cuando Dios nos trae a la vida, cuando Dios hace que seamos sacados del lodo cenagoso y pasados a su reino de luz admirable. Y que la llenura del Espíritu es algo que permanentemente necesita experimentar el discípulo dentro de su caminar y dentro de su vida. Juan, en el capítulo número 7, versículo número 37, mira lo que dice la Escritura, 7:37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos somos necesitados de Dios? ¿Cuántos somos los sedientos? Todos. Pero hemos sido llamados a beber. Y ese beber es un milagro que solamente Dios puede producir. Que podamos entender la necesidad de dejar el cántaro de lo temporal para beber del agua de vida eterna. Pero miren lo que dice el verso número 28. Esa llenura del Espíritu y esa plenitud del Espíritu de Dios viene por creer. Porque dice el verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mira lo que dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en ¿quién? Los que creyesen en Él. Mire lo hermoso, la llenura del Espíritu, esa llenura del Espíritu viene por el creer. Para ser llenos del Espíritu necesitamos creer con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Cuando empezamos a ser llenos del Espíritu, no olvidemos que nos vamos a enfrentar a algo. Yo pierdo el control, porque ahora todo el control lo va a tener única y exclusivamente Él. Para ser llenos del Espíritu Santo, amados, necesitamos resolver asuntos de pecado en nuestras vidas. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No olvide que nuestra vida se frena cuando hay pecados sin resolver en nuestro corazón. Cuando hay pecados sin ser llevados a cuentas con el Señor, como dice la Escritura, que si alguno confiesa y se aparta, no es solamente ir a humillarnos, sino rogar al Señor que nos libre de la influencia, del gobierno que ese pecado tiene sobre nosotros, para que ahora lo que gobierne nuestras vidas. No olvide que la llenura del Espíritu Santo lo que trae es el gobierno y el control de Dios sobre mi vida, el gobierno de Dios sobre mi corazón. Y esto me lleva a entender que para ser lleno del Espíritu Santo, mis amados, nosotros necesitamos un permanente meditar en la palabra de Dios. No olvide que una de las herramientas que utiliza el Espíritu Santo en su obrar y en su transformar nuestras vidas es la palabra de Dios, como está escrito. Él nos recordaría todas las palabras, Él sería el que las escribiría en nuestro corazón, sería el que nos conduciría al conocimiento de toda la verdad. Necesitamos, porque es imposible
ser llenos de la plenitud, de ser llenos del Espíritu Santo, si una de las herramientas que Dios utiliza, el Espíritu Santo, para obrar en nuestras vidas es la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios escasea en nuestro corazón, necesitamos un meditar, necesitamos un creer, necesitamos un ponernos a cuentas sobre pecados no arreglados en nuestras vidas, necesitamos un meditar en la palabra de Dios, necesitamos vida de oración, necesitamos esa vida de intimidad, necesitamos esa vida de relación con el Señor, necesitamos, como dice la palabra de Dios en Efesios, que hagamos pues morir en nosotros lo terrenal, que crucifiquemos nuestras pasiones, las pasiones de nuestra carne. Y ese crucificar es hacer morir. Para hacer morir todo eso, ¿qué necesitamos? La llenura del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Mis amados, para ser discípulos necesitamos ser llenos de Dios. Somos hechos discípulos, recibimos un sello, el sello del Espíritu Santo. Pero una vez recibimos ese sello necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios nos inquieta escudriñar la Escritura. Él es el que nos abre el panorama para enseñarnos a través de ella. Él es el que redarguye nuestro corazón para que podamos arrepentirnos. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, para llevarnos a estar a cuentas con el Señor. El Espíritu Santo es el que nos guía en una vida de oración, en una vida de comunión y en una vida de tomar la cruz para seguir al Señor. El Espíritu de Dios ha sido dispuesto por el Padre para llenar nuestras vidas, y el deseo de Dios es que todos y cada uno de nosotros seamos llenos de su Espíritu. La llenura del discípulo es necesaria para poder ir y cumplir la misión de hacer discípulos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por el amor, la gracia y la misericordia que nos has permitido para estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir ahondando y ayúdanos a entender esta dependencia, Dios, porque hay una incapacidad en nosotros para hacer la obra por nuestros propios medios. Pero tú nos has provisto de tu Espíritu, Señor, el Consolador, el Paracletos. Nos has dado de tu presencia, Dios, y nos has puesto un sello, Señor. Y no solamente un sello, sino que has dispuesto a llenarnos permanentemente para que sea tu Espíritu el que tenga el control de nuestras vidas, para que nuestra voluntad esté completamente sometida a ti, oh Dios de los cielos, y para que, bendito Dios de los cielos, sea esa llenura la que manifieste, oh Dios de los cielos, ese lenguaje diferente en nosotros. Un lenguaje de alabanza, Dios, un lenguaje donde reconocemos que a través de todas las circunstancias tú estás obrando para conformarnos a la imagen de tu Hijo. Necesitamos esa llenura de tu Espíritu para tener contentamiento en nuestro corazón, para ser agradecidos, oh Dios de los cielos. Necesitamos esa llenura de tu Espíritu, oh Dios, para tener, Señor, ese espíritu de sometimiento en nuestro corazón, para, Señor, precioso, ser dóciles, para, precioso Dios de los cielos, serte sujetos, Dios de los cielos. Por favor, aquí estamos, Padre amado. ¿Cuánto necesitamos, precioso Dios de los cielos, detenernos? Porque tantas cosas hemos hecho en nuestras fuerzas, tantos desaciertos que hemos cometido, Dios, porque no hemos hecho las cosas en la dependencia, sino hemos actuado en nuestra propia sabiduría, nuestro propio afán. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, que tengas misericordia de nuestras vidas. Precioso Dios, y nos conduzcas, Señor, en esta vida, Dios, de creer, como dice tu palabra, Señor, para que corran esos ríos de agua viva en nuestro interior. Ese, Señor, meditar en tu palabra, porque, Señor, tú has dado tu palabra como una herramienta a través de la cual tu Espíritu obra en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Tener una vida de oración, poder, Señor, ser examinados en nuestro corazón. De qué, Señor, áreas, de qué, Señor, tal vez pecados, Señor, se han establecido en nuestro corazón, y poder entender, Señor, que antes, Dios, de llenar una vasija, tú lo que quieres es limpiarla y purificarla. Señor, límpianos en esta noche. Por favor, purifícanos y por favor permítenos entender todo este llamado y toda esta llenura que como discípulos necesitamos tener en nuestro corazón. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén, Señor. Amada Iglesia, un abrazo muy especial. Que el Señor los bendiga, los guarde, que
en esta noche y en este resto de semana podamos seguir meditando sobre estas palabras hermosas, sobre esta necesidad. Dios ha puesto un sello en nosotros, por el cual nos ha hecho parte de su cuerpo, pero ha dispuesto que en nuestras vidas hay un mandato, no solamente de ir y anunciar la palabra, sino que antes de que vayamos a ser discípulos, nosotros podamos entender la necesidad de ser llenos de su presencia, que dependemos del Espíritu de Dios en nuestro carácter, que dependemos del Espíritu de Dios en el estudio de la palabra, que dependemos del Espíritu de Dios en la vida de oración, que dependemos del Espíritu de Dios para ser guiados en un arrepentimiento, que dependemos del Espíritu de Dios en todas las cosas, y que en esa dependencia es donde todas las cosas van a ser hechas para la gloria de Dios. Amados, un abrazo, feliz noche, que Dios los bendiga.